Los árboles decoran las ciudades de cada rincón del planeta, pero en estado salvaje son el hábitat de millones de especies. Asimismo, también son conocidos por ser majestuosamente altos y hoy te hablaremos de ello. Bienvenidos a XTTV. Hoy te traemos los 10 árboles más grandes del mundo. Número 10. King Stringy. Hace unas décadas, la madera del roble australiano era muy valorada en ebanistería de exterior debido a su resistencia a la pudrición, además de por el rápido crecimiento del árbol. Como su nombre indica, es nativo de las costas del este de Australia, y uno de sus ejemplares más altos se encuentra en el 10º puesto de los árboles más altos del mundo. El King Stringy con 86 metros de alto. Este nombre fue dado por los propios nativos de la zona donde se descubrió, en Tasmania, y cabe destacar que al igual que los demás robles australianos, el contacto de la piel sensible puede causar dermatitis. Número 9. Fresno alpino. Muy valorado por la industria maderera, el fresno alpino requiere lluvias intensas y el suelo profundo y montañoso de las zonas de clima templado de Australia. Se caracteriza por tener un tronco recto y gris, y el ejemplar más alto medido hasta la fecha ocupa el 9º lugar de esta lista con sus 88 metros de alto en Tasmania. Estos árboles solo se pueden encontrar entre los 800 y 1500 metros de altitud, donde las nevadas y heladas son más frecuentes, aunque no tanto si nos referimos al clima habitual de Australia, y que tanto beneficia a su desarrollo, registrándose algunos árboles de más de 90 metros en el pasado, pero que actualmente ya no existen. Número 8. Eucalipto blanco. El eucalipto blanco es un árbol originario de Australia y Tasmania, aunque por su utilidad en diferentes aspectos, como material de construcción o para papelería, se ha extendido a otras partes del mundo, como Asia, América del Sur y el sur de Europa, incluso en España. Es un árbol que se ha cultivado para eliminar la humedad de zonas pantanosas, con la consiguiente erradicación de plagas de mosquitos y lo que también ha ayudado a combatir el paludismo en muchas zonas del mundo. En su región natural podemos encontrar el ejemplar más alto hasta la fecha con 90,7 metros. Número 7. White Knight. Lamentablemente el White Knight es uno de los pocos eucaliptos biminalis que se pueden apreciar todavía en el mundo. Aunque esta especie todavía se puede apreciar en Tasmania, Australia, la variedad gigante de esta familia cada vez escasea más, lo que hace a este árbol todavía más especial. Sus hojas contienen entre un 5% y un 15% de azúcar, lo que hace sus hojas irresistibles para algunas especies que habitan en Australia e imprescindibles en su dieta, como lo es para los koalas. El White Knight se posiciona como 7º entre los 10 árboles más grandes del mundo con 91 metros de altura. Número 6. General Sherman. Aunque las secuoyas gigantes son la especie que produce árboles más grandes, necesitan un hábitat muy particular para poder crecer correctamente, con un suelo rico en sales minerales y luz directa, por lo que no debe haber árboles de otras especies a su alrededor. El General Sherman es un gigante de 95,7 metros que se encuentra en el Bosque Nacional de Secuoyas al sur de Sierra Nevada, California, en una sección que se caracteriza por un clima húmedo de inviernos de nieve abundante y veranos secos. Las secuoyas gigantes son el organismo vegetal más grande teniendo en cuenta la suma del volumen total. Número 5. Big Tree. En el bosque de Prairie Creek Redwoods, California, se encuentra el Big Tree, una picea de Sitka secoya gigante de 96,7 metros de altitud. Aunque esta especie es originaria de la costa del Océano Pacífico más cercana a América del Norte, también se pueden encontrar en la isla Kodiak y en el norte de California, donde se encuentra este gigante. La industria maderera abusó gravemente de esta especie para la producción de muebles y otros fines, por lo que no quedan tantos bosques como antes, e incluso se dice que algunos ejemplares de los que se talaron pasaban los 100 metros. Número 4. Menara. El menara es un árbol de la especie Meranti amarillo, de la familia Dipterocarpaceae, que podemos encontrar en Indonesia, Malasia y Tailandia. Aunque desde la parte superior de la copa hasta la parte más baja del contrafuerte mide unos 100,8 metros, el promedio entre la parte más baja del tronco y la distancia a la parte alta del pozo lo posicionan en la 4ª posición con 97,58 metros. El menara se encontró en el área de conservación del Valle Danum, en Sabah, en la isla de Borneo, a principios del 2019. El merantí amarillo es una especie de planta tropical que se encuentra actualmente bajo amenaza por la tala masiva de bosques. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos.
Número 3. Pino de Oregón. El pino de Oregón se puede encontrar hoy en día en esta región, pero también en Gran Bretaña y el norte de Europa. También es llamado abeto de Douglas y se ha utilizado en varias ocasiones para repoblar otras zonas del planeta, principalmente en Europa y Sudamérica. Y uno de sus ejemplares se ha posicionado como el tercero más grande del mundo, con 99,7 metros de altitud. Número 2. Centurión. Aunque en otras partes del mundo son árboles de tamaño moderado, los eucaliptos alcanzan un tamaño verdaderamente sorprendente en Australia, su tierra natal. En el sur de Tasmania se encuentra el centurión, que es un Eucalyptus regnas o fresno de montaña australiano, de 99,82 metros de altura, actualmente el segundo más alto del mundo. Esta subespecie de los eucaliptos es la que más grande se hace y más rápido crece, a un ritmo aproximado de 1 metro por año, y suele vivir unos 400 años como máximo, creciendo solo en los primeros 90. Además, también es la planta con flores más alta de nuestro planeta. Número 11. Hiperión. El hiperión es una secuoya de una especie originaria de California, la secuoya sempervirens, que deben su nombre a uno de los nativos norteamericanos más populares, el jefe Cherokee secuoya. Las secuoyas son los árboles más altos de nuestro planeta y también de los más longevos, pues muchos ejemplares viven entre 2000 y 3000 años. El hiperión se descubrió recientemente y actualmente es el árbol más grande del planeta, con sus 115,5 metros de altura. Aún siendo bastante joven dentro de su especie, se calcula que tiene entre 600 y 800 años. Aunque se sabe que se encuentra en el Parque Natural de Redwood, California, su localización exacta es un secreto para evitar que alguien pueda dañar intencionadamente al árbol. Cabe recordar que los árboles componen zonas de gran importancia para nuestro planeta, como el Amazonas, considerado el pulmón del planeta, pues son en parte los encargados de generar las cantidades necesarias de oxígeno que el resto de seres vivos necesitamos para vivir. La tala masiva de bosques de todo el mundo está teniendo graves consecuencias, no solo por la renovación y purificación del aire, sino a nivel climático, y para muchas especies que están perdiendo sus hábitats y reduciendo su número drásticamente. Afortunadamente, algunas organizaciones están propulsando medidas de reforestación y alternativas a la madera para la producción que están consiguiendo frenar este desastre, aunque todavía no se ha conseguido frenar y es necesario continuar esforzándose por proteger los árboles, pues tardan muchos años en crecer, pero se tarda muy poco en talarlos. Es así como hemos llegado al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des un me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además, que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. ¡Hasta la próxima!